Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en la zona de industria del Sitges Festival. Y nada, hoy muy contento porque tenemos, aparte de dos extraordinarios talentos, además son hermanos, son una pareja artística, un dúo artístico que ha triunfado en Estados Unidos y con películas de género, que eso es muy importante, y que tuvimos la suerte de que, bueno, un poquito en el principio, pues aquí pasaron cosas en Sitges, ¿no? Con aquel maravilloso cortometraje que yo me acuerdo que descubrí a las 4 de la mañana en mi casa, entonces eran en DVD los visionados, y lo puse y empecé a gritar, ¿qué es esto? Que era Mama. Antes de Mártires, en el Festival de Sitges, también era Pascal Lodier, y bueno, fue un programa brutal, es decir, y a partir de ahí, pues, llevaron pues la versión en el largometraje de Mama, con la producción de Guillermo del Toro y una película que tuvo un gran éxito comercial y además muchísimo éxito en España, es decir, un gran hit en España. Y de ahí ya, pues, evidentemente, una aventura que se prolonga al final con una de las películas de terror más taquilleras y más mediáticas de la historia del cine, del fantástico del cine, es decir, que es la versión de la novela de Stephen King, It, en dos partes, que fueron un verdadero impacto. Yo creo que renovaron incluso todo el interés que hay bastante sobre Stephen King y sobre el personaje, sobre todo de este personaje terrible, ¿no? Estos payasos, ¿no? Que siguen dando muchísimo miedo y que luego, después del éxito de It, han seguido ahí, ¿no? Ya sabéis por dónde voy, pero bueno, pero por It, evidentemente, una versión, como tiene que ser las versiones de Stephen King, con películas evidentemente largas, donde se hable de todos los personajes, se les involucre en la trama, y ha sido un placer llegar a estar, y luego transmitido en el universo superheroico también, y ahí está Flash, y no sé lo que nos tendrás, lo tendréis preparados para el futuro, pero bueno, espero que sea mucho y que sea la línea de éxito y de calidad en vuestros planteamientos y de llegarnos, nos pone muy muy felices el éxito vuestro, así que bienvenidos a Sitges. Creo que desde Mama no estabais aquí, ¿no? Desde Mama... No estabais aquí. Puede ser, porque erais bastante deseados, es decir... Más de 10 años. Pero bueno, no porque no quisiera. Estamos igual, no hemos cambiado, el festival se ha hecho más grande. Está más joven Los Ángeles. Nuestro sueño es aprender a traer un largo a Sitges, porque no lo logramos. Ahora sí lo seleccionan, ¿no? Que cuando hagáis película, mucho amor, pero tiene que pasar. Que hagas un trailer o un promo, un clip, como vamos a ver, de Welcome to Derry, que es la serie que han venido a presentar, una gran noticia, una precuela de It, que todos tenemos ganas, pues, de saber los orígenes de muchos personajes, del personaje principal, evidentemente, y de la mitología de King, que se da mucho a ampliarla y a enriquecerla, ¿no? Y entonces, bueno, os dejo, decir un poco, pues eso, para lo que habéis venido sobre todo, aparte de estar con nosotros, que nos encanta, es la Welcome to Derry, una serie de HBO, que muy prontito vamos a poder ver y que aquí vamos a ver en Taste mañana también. Hemos visto ya en la sala Tramontana hace un rato, pero mañana nada más en la cloenda, en la clausura del festival, veremos también ese test de Welcome to Derry. Así que ahí está. Muchas gracias. Rápidamente quería agradecerte por invitarnos, y como vos dijiste, hay una relación de mucho cariño a través de los años. Uno de mis primeros cortos en el año 96 fue seleccionado en Sitges, y ahí empezó mi afición y mi devoción por este festival. Aunque no pude venir en esa época porque no tenía plata, me gasté toda la plata en la copia fílmica. Era la época donde no se mandaba por streaming o por video, tenía que mandar la copia fílmica,
proyección era de 35 milímetros, otras épocas. Pero bueno, mucho cariño por este festival, así que gracias por invitarnos. Y esta oportunidad es simplemente para hablarles un poquito de la serie que hemos hecho. Quizá es probable que todos los que estén aquí tengan cierto cariño por las películas. Y bueno, la serie que hicimos es un poco no una extensión, sino una exploración dentro de los grandes misterios que tiene el libro. El libro es una cosa gigantesca, monstruosa, llena de enigmas y premisas crípticas, intencionales. Por otro lado, Stephen King armó una especie de rompecabezas sin terminar. Y es uno de los atractivos, ¿no? Uno de los atractivos del libro. Al final te quedas con esa sensación de que no sabes nada de It. Mi curiosidad insoportable no pudo con eso, entonces uno de los propósitos de esta serie es resolver esos grandes enigmas y al mismo tiempo abrir otros signos de pregunta. Es una historia contada hacia atrás, toma como referencia los interludios, se llaman interludios, son los capítulos que son básicamente las escrituras, las investigaciones de Mike Hanlon, que es, como ustedes saben, el loser que se queda en Derry y que junta a todos sus amigos. Entonces usamos como un mapa de navegación esos tres grandes eventos catastróficos que suceden en estos tres distintos ciclos, que son 1962, 1935 y 1908. La intención es crear una historia, que para mí es una historia escondida, que sale un poco de los enigmas, ¿no? Entonces, esos grandes enigmas que se plantean, nosotros creamos una historia. Entonces, hay una especie de divergencia del libro, porque la historia va hacia, a pesar de que se nutre mucho de estos grandes eventos, la historia final, el gran arco de la historia va hacia un camino que quizás es inesperado para los lectores del libro, porque es una historia nueva. Y bueno, y la creación de Pennywise como monstruo, o mejor dicho, It, transformándose en el payaso, es uno de esos eventos que son inevitables. De hecho, la idea de esta serie en sus orígenes empezó con conversaciones que yo tuve con Bill Skarsgård acerca de eso, de la creación. ¿Cómo It se transforma en un payaso? ¿Por qué? Hay un personaje misterioso que ustedes conocen que es Bob Gray, que Stephen King lo trata de una manera muy crítica. ¿Quién es Bob Gray? Es el hombre que era el payaso de verdad, pero de una manera tan, de nuevo, crítica, que al final no sabe bien exactamente qué pasó. Nuestra curiosidad nos llevó a contar esa historia. Voy a dejar de hablar ahora. No, y tenemos la enorme fortuna de estar trabajando con King, que tiene un ojo sobre toda su obra, pero específicamente sobre It, y realmente lee todo lo que hacemos, porque realmente, o sea, ve hasta la última, el último esbozo de muñequito que se vende en Pop-Mart, pero aborda esta lectura de los episodios y después cuando los ve, más como un fan que como un crítico tratando de ceñirse a su obra, ¿no? Es como que le gusta que lo sorprendan. Aparte, claro, él escribió hace más de 30 años, ¿no? Entonces, más de 40. Y entonces, nada, le encanta y nos va escribiendo mails. De repente, o sea, nos despertamos un día y nos explica cómo
cómo disfrutó el susto en el capítulo 7, ¿no? Es fantástico. Bueno, va a ser 40 años ahora. Más de 40. Sí. ¿No? Porque lo terminó en el 85, me parece. Sí. Así que... Pero es muy vigente. Vamos a la fiesta, o sea, vamos a la fiesta. es un libro que nosotros lo seguimos releyendo eternamente porque siempre estamos buscando recovecos y realmente es un libro increíblemente vigente. Ahora más que en el 2017, ¿no? Porque vigente. Porque es la, digamos, es la utilización del miedo, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo hablando de esto, la utilización del miedo en el 2017 y ahora me parece la situación en la que estamos viviendo en el 2017 era un juego de niños comparado con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces es algo que es increíble, pero lo seguimos reviviendo. Y cuando lo escribió King hace más de 40 años, era profético, y ahora estamos... Pero bueno, era relevante porque el miedo fue utilizado como arma por los poderes desde siempre del Imperio Romano, pero ahora mucho más relevante que quizás que hace 40 años. Más notorio, TikTok. ¿Cómo habéis utilizado un poco esa geografía imaginaria que está en toda la obra de King, que se sitúa en un punto muy claro, ¿no? Que es la zona donde él mismo desarrolla parte de su vida y vive, ¿no? Que es la zona de Maine, toda ¿cómo habéis ese Derry y que puede ser como tantas ciudades imaginarias del universo de King tienen un trasfondo incluso psicológico en toda la gente que vive ahí, las horrores o los dramas que ocurren en esos lugares, ¿no? En este caso hemos visto temas sobre Castle Rock, sobre otras ciudades, pero ¿cómo habéis jugado con esa geografía imaginaria? Que son los puntos que a mí más me fascinan de Stephen King, ¿no? Y de Iten especialmente. Bueno, hay una casualidad que se llama Bienvenidos a Derry, así el título de esta serie, porque el pueblo es el protagonista. Una de las apreciaciones que uno de los personajes hace, una de las reflexiones en el libro es Derry es It y It es Derry, como que son de alguna manera inseparables y eso parte también de la exploración y hay básicamente una inflexión en la historia que claramente le muestra a la audiencia por qué It es Derry. Lo van a ver en el capítulo 5. No, sí, una cosa que voy a agregar es, no sé si han visto el trailer, pero en el trailer hay un plano en el que Andy decidió llevar lo que le llamamos la niebla de Derry, que es esta especie de capacidad que tiene la gente de Derry de ignorar lo malo, lo que da terror, y Andy puso físicamente la niebla. O sea, Eso fue un error. ¿Por qué? Bueno, porque la niebla, yo no quise ilustrar la niebla, porque en el libro le llaman la niebla the fog, a toda esta incapacidad de la gente de realmente ver lo que está pasando. Hay un momento que en la conclusión van a ver una niebla. Que se ve en el trailer, una gran niebla, pero que no está necesariamente atada a la niebla mental, que es como un poco más metafórica. ¿Es la misma niebla? Es absolutamente la misma niebla. No, no es la niebla, no es la niebla de Miss. Yo estoy convencido que es otra niebla. En fin, bueno, me equivoqué, pero fue una idea mía, pero me equivoqué. Pero bueno, lo dejamos abierto para la interpretación. A ver qué piensan.
comienzan. Pero sí, hay una niebla al final y tiene que ver con esa expansión. Hay ideas nuevas, hay revelaciones sobre It, sobre su naturaleza, sobre su modus operandi. Y al final hay una gran revelación sobre por qué It es Derry. Así que veámosla. Aguanten hasta el capítulo 5 y si le dan ganas de seguir, sigan porque se pone mejor. No esperamos hasta el 8 con el Twin Peaks. No. Cada capítulo es una patada en los huevos. De las buenas, ¿eh? De las esas que salir riéndote. Bueno, pues pasamos a hacer las preguntas, que las tenéis preparadas. Preguntas concretas, directas, para que todo el mundo pueda participar. Sí. Y adelante, no podemos contestar nada sobre Batman. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por vuestra amabilidad, Andy, por vuestra empatía, porque aparte de ser un genio director, demostráis que podéis ser buenas personas y eso para el fandom de Sitges, Club de los Perdedores, es muy importante. Gracias. La pregunta es, bueno, este año cumple 50 años esta película, la obra maestra Tiburón, hasta que llegó un genio de Avellaneda y la superó como película de terror con mayor recaudación. ¿Te dio vértigo en ese momento para hacer la segunda parte y la serie, entrar en este mundo así, digamos, ya tan grande? No, pues la presión propia es suficiente. La presión que uno se pone como para encima pensar en las presiones externas. No, la verdad que fue una gran, obviamente es Tiburón o Jaws es incomparable con cualquiera de estas películas que estamos haciendo, pero sí, fue obviamente una alegría, porque sobre todo tema de recaudación es una especie de reflejo de que al final es una película que gustó y ese reconocimiento es importante. Presión para la segunda no había, era propia la presión, digamos, artísticamente hacer algo equivalente a la primera. Me salió, no sé, a mí me gusta la segunda, me gusta más la segunda. No, yo también, 1. También. Vale, le gusta la segunda. Muchas gracias. Y voy a agregar una cosita con eso. Nos dieron la fecha de estreno de la segunda el fin de semana que abrió la primera. Entonces no tenés tiempo de presión. Entonces hay que bajar la cabeza y trabajar. Buenas tardes. Bueno, es un honor conocerlos. Esta es una pregunta para Bárbara directamente. Bárbara, como tú y yo quiero ser productor, de hecho vengo a Sitges para tomar notas y conocer todo el aspecto de este festival. Y pues, bueno, apenas estoy tratando de producir mi primer largometraje y estamos posiblemente para llegar aquí para el siguiente año, el 2017. A lo que voy es de que mucha gente habla de estar aquí en los pitches y presentar, pero muy poco se habla del desarrollo, de la etapa de desarrollo y lo mucho que cuesta generar una buena carpeta. O sea, cuesta plata mandar el libreto a los lados, cuesta plata desarrollar los diseños para la carpeta. A lo que y luego encima el miedo de que lo estoy invirtiendo tanto a un proyecto que ni siquiera ha arrancado y pues si va a ser exitoso o no. A lo que voy es de que ¿qué recomendación me podría dar usted para generar dinero para una carpeta o donde empezar a buscar este dinero y encima de ello pues cómo asegurarme de que quitar estos miedos de que si esto va a funcionar o no? Mira, lo primero es el miedo, pero lo tenés que meter en el culo. No sirve para nada. O sea, lo único que hace es paralizarte y hacer que tengas que estar repensando. Hay que eliminarlo. Y lo que recomiendo es que te cases con una idea en particular, especialmente en este momento. Después podés diversificar y tratar de tener varias cosas en esa
desarrollo, ¿no? Pero en este momento es básicamente tener una idea absolutamente crucial y darle con toda. ¿Cómo recaudar dinero? Mira, yo no sé cuánto dinero necesitas en realidad con la tecnología que hay en este momento. Lo que necesitas es una idea brillante, es eso. Y con esa idea vas a poder romper, aunque quiero decir que lo rodás con el móvil. En el momento en el momento presente, lo que se buscan son los high concepts, ¿no? las ideas que puedan cortar a través. Una idea, yo veo muchos cortos y hay cortos que están rodados preciosamente y que se han ocupado de unos detalles que realmente no me interesan en un corto. Yo lo que quiero ver en un corto es una idea fantástica que me permita ir al próximo paso, y entiendo que los cortos son importantes y tienen su lugar, pero si realmente el goal es llegar a ser el largo, yo creo que lo que tenés que concentrarte en encontrar es una historia que tenga un gancho infalible, básicamente, y corto. Porque lo que hace un corto es que lo ve mucha más gente. Y esto, viste, es doloroso cuando le decís a un estudiante no hagas un corto de 12 minutos porque la gente no lo mira. Pero es verdad, hay muy poca gente en la industria que tiene esos 12 minutos. Mira un corto de 17 minutos, después otro de 18, otro de 22. No, pero, ahora, o sea, no, parte del éxito del corto de Mamá es que era muy corto, era un corto de 3 minutos, entonces lo vio todo el mundo y le llegó a la gente que decidió apoyarnos. El corto de Mamá yo estoy muy feliz, muy orgulloso, pero no es perfecto, no es perfecto bajo ningún ojo, ¿no? Pero nos ayudó a dar el próximo paso. No sé si contesté tu respuesta, porque lo que querías es que te dijera dónde encontrabas el dinero. Pero la verdad es que el dinero va a llegar más fácil si haces un corto que tiene un impacto especial. Y me parece que es lo que vos dijiste primero, encontrar una idea brillante, que eso es lo más difícil. Y después es todo más fácil, porque todo el mundo que invierte quiere, cuando ve una idea brillante, quiere invertir en eso y hacer una película y participar de eso. No solo con Mamá, tampoco voy a decir que es un corto brillante, pero lo vimos suceder muchas veces en la industria, ¿no? Tener un corto con una idea donde te quedás al final, bueno, ¿cómo sigue la historia? Eso es lo más importante. Y después todo se hace más fácil. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Antes Bárbara comentaba el tema de la relación con Stephen King, que es algo que y os observas desde el lado del fan, con curiosidad con lo que hacéis con su material. Yo me preguntaba cuáles han sido las diferencias o qué miedos surgen o cómo afrontáis cuando estáis adaptando un material ya hecho y tenéis que hacer la adaptación, las libertades que tenéis con ese material, y cuando estáis inventando sobre ese mismo referente, sobre ese mismo producto. ¿Cuáles han sido un poco de esas diferencias? Si crees que trabajas más libremente inventando que adaptando, o si vas con más miedo por traicionar algo cuando inventas o cuando adaptas. No sé, un poco las diferencias, miedos, etc. No, toda la creatividad, la invención, incluso la adaptación, sale de una sensación muy interna, que es la sensación que uno tiene del libro, de las emociones. Entonces, conociendo el libro tanto como lo conocíamos nosotros, que lo habíamos leído de adolescentes y después
30 años más tarde lo leemos de nuevo, reavivando todas esas emociones. Todo sale de ahí, como que no sale ya porque no hay otra fuente. La fuente no es el libro, es tu interpretación del libro. Y como hay una interpretación y una visión que ya está ahí, es fácil saber lo que es importante para uno. Obviamente hay un trabajo racional también, que tiene que ver con adaptar un libro tan grande a una película. Pero no hay miedo porque la verdad que es un libro, cuando empezás a escuchar a los fans del libro, nos pasó cuando antes de que la película saliera, cada persona tenía una experiencia distinta con el libro, una visión distinta, cada uno quería ver una cosa distinta del libro que le había pegado en especial. Algunos querían ver a Drácula, otros querían ver a Frankenstein, otros querían ver era muy importante ver la encarnación de la criatura de la Laguna Negra. Para mí, como sabrás, ninguna de esas encarnaciones está en la película, pero hay otras cosas que eran más importantes para mí. Sobre todo las emociones, ¿no? Las emociones, el primer amor, la sensación de amistad, de pérdida. Anhelo, todas esas sensaciones de ruptura que hay dentro de las familias. A mí me parecía, había emociones que yo quería llevar. Y después con el casting vas encontrando los pequeños espíritus, las caras, los vas combinando, pero siempre con eso en mente, con las emociones que querés rescatar. En la serie es un poco distinto porque en la serie hay mucha más invención, no es una adaptación literal de los eventos, sino que creamos historias alrededor de eventos que son críticos. Y no hay mucha presión ahí, de nuevo, es siempre con la bendición de King, cada vez que le damos una historia o un tratamiento de lo que queremos hacer, pero hay una confianza, me parece. Hay un pulso, hay un buen pulso en decir, bueno, además no trabajamos solos, también trabajamos con otros escritores y hay un trabajo en equipo. Así que no sé si te contesté la pregunta, pero... Si quieres añadir algo, Bárbara. A ver, ¿qué puedo agregar sobre esto? Lo que King tiene para nosotros, y creo que con toda su obra, es que él decide que se va a fiar, y que no va a estar siendo tiquismiquis en un área porque no le sirve a él. Lo que le gusta a él es crear nuevas historias y está revisando para corregir las 2000 adaptaciones que están sucediendo al mismo tiempo. O sea, en este festival que hemos tenido Life of Chuck, solo este año, Life of Chuck, Welcome to Derry y The Long War. 3, o sea, es una máquina porque él ha decidido que es así. Él ha decidido que le gusta que sus películas sean adaptadas, hace que los productores puedan opcionar su trabajo muy fácilmente si les tiene respeto y cariño, a partir de ahí se comporta como una persona que confía en lo que estás haciendo, ¿no? Con esa confianza hace que los cineastas estén mucho más cómodos adaptando. Que hay adaptaciones en Hollywood y en cualquier país del mundo, en cualquier industria de cine, que son una pesadilla, que tenés al autor del libro respirando en el cuello. No vamos a hablar de cuáles, pero hay unas cuantas y claro, ¿para qué sufrir? ¿No? Es ridículo, ¿para qué sufrir de los dos lados? ¿No? El autor del IP y después el adaptador, es una tortura. El libro siempre está ahí y vuelven a la película. ¿Cómo?
Que digo que el libro siempre estará ahí cuando quieras volver al libro y tendrás la película si quieres ir a la película. Definitivamente. Gracias. Hola Bárbara, hola Andy, gracias por estar aquí. Yo soy estudiante de cine y quiero ser director, entonces también quiero dar las gracias porque de haber sido por el universo de IT que habéis creado, seguramente no estaría estudiando cine ni tendría este sueño, así que gracias por eso. Y un poco por ahí, Andy, va mi pregunta. ¿Qué te sirvió a ti durante tus años de estudio cuando no tenías los medios de los que después, por suerte, pudiste disponer para hacer estas películas? ¿Y cuál es esa recomendación, ese tip que te gustaría darle a tu Andy del pasado que estabas estudiando cine? Por un lado, películas, todas las películas que no había visto. Es una motivación permanente y el descubrimiento de nuevos cines. Puedes pasar toda una vida. Yo no llegué ni a un cuarto de todas las películas que me gustaría ver, pero era una de las motivaciones. Seguir viendo y aprendiendo, pero sobre todo hacer. Había un deseo y una necesidad adolescente casi de hacer, porque claro, cuanto más joven sos, más confianza tenés. Es una extraña, la arrogancia del que no sabe y que por algo está ahí. El que no sabe lo que no sabe, pero hay una confianza que te arroja. Y yo veo mis primeros cortos y que son un desastre. Y digo, ¿cómo le puse tantas ganas a esta mierda? Pero es inevitable, o sea, hay algo en la naturaleza que te dota de esa seguridad, porque tenés que equivocarte para aprender. Entonces, y así se aprende y así te vas refinando como director, viendo películas y equivocándote mucho. Esto lo dice también Guillermo, que es uno de nuestros como paradigmas, ¿no? Es uno de los grandes maestros que dice el fracaso es uno de los grandes maestros, pero tiene toda la razón del mundo. Pero para equivocarse hay que hacer. El problema de no hacer es que te vas a equivocar demasiado tarde. Tenés que hacer lo suficiente como para equivocarte rápido y seguir aprendiendo. Esas dos cosas. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí y bienvenidos de nuevo a Sitges. Como fan del libro y de la primera adaptación que se hizo de IT, que a mí me pilló joven, pero quiero recordar que es la primera peli terrorífica que vi cuando era pequeño, me marcó mucho, como Muñeco Diabólico y demás. Mi sobrina vio vuestra versión nueva y no le dio tanto terror como nosotros, obviamente, porque han cambiado los tiempos. Ahora es más complicado hacer terror, ¿no? Si estáis de acuerdo con esto. Y la segunda pregunta es, el final del libro, como no se adaptó en la primera, en la vuestra adaptación tampoco, si hubo un borrador o alguna opción de que acabara como el libro, que no sé si alguien no lo ha leído, pero una catástrofe final. No sé si en algún punto se barajó la idea de acabarlo así. Muchas gracias. Es muy cara. No, pero es una buena pregunta, porque una de las cosas, cuando hicimos la segunda película, yo quería tener más feedback de Stephen King que la que tuvimos en la primera. Entonces le dije, decime las cosas que te gustarían ver. Y me hizo una listita y una de las cosas que le gustaría ver es el standpipe, que es la torre de agua rodando por la colina. Una de esas imágenes que, como decía antes, a cada uno le gustan las cosas distintas. Él me escribió una lista de las cosas que a él le gustaría ver en la peli y una de esas era la torre. Y yo le dije, mira, no estamos haciendo la inundación. La gran inundación del final es algo que si la filmamos como en el libro, si hacemos la inundación nos va a comer la mitad del presupuesto de la película. La mitad del presupuesto de efectos visuales se va a ir a esa inundación. Es necesaria la inundación. Tenés que tomar ese tipo de decisiones, porque uno juega como en un arenero que tiene ciertas proporciones, ciertas limitaciones y tenés que moverte en esas. Y lamentablemente te vas deshaciendo de las cosas que son menos esenciales. Es un gran final. Cinematográficamente una inundación hubiera sido fantástica y ver al pueblo de Derry cayéndose en los agujeros y cayéndose en las cavernas de
de las cloacas y eso, pero era prohibitivo. Entonces nos focalizamos en las cosas esenciales y algún día quizá una versión del hundimiento de Derry, quizá inteligencia artificial, pero no. Y la segunda parte de la pregunta no me acuerdo cuál era. La primera era si era más complicado hacer terror ahora que en la época anterior. ¿Lo ves así? Ah, la primera, yo la vi, la primera la vi cuando yo no era un niño cuando la vi, ya estaba grande, tenía 17 años, entonces además habiendo leído el libro cuando vi la miniserie, lo que le llaman la miniserie, no me impresionó demasiado, porque era más limitada todavía que lo que pudimos hacer nosotros, una película de televisión, no podía, la violencia y el horror gráfico estaban limitados a lo que era la televisión y el presupuesto también. Y ahora a la vez hay muchas cosas que son, digamos, muy queridas, pero por una cuestión de nostalgia y todo, y además porque marcó una generación de gente que es más joven que yo, que la vieron de niños, que estaba en la tele. Entonces, bueno, acá no sé si la vieron en la tele, pero seguramente en VHS, estaría en VHS. O sea, nosotros lo que nos dio terror realmente cuando éramos chiquitos era la serie de Chicho. Sí, era para dormir. Cuando vimos el muñeco diabólico, creo que vos lo mencionaste, Freddy, el muñeco del ventríloco. Esa fue uno de los grandes momentos de terror que nos marcó, que es el capítulo en general, pero el plano del muñeco caminando atrás. Vos te conozco. ¿Cómo estás? Bien. Te veo por primera vez. Ok. Pero no sé si se acuerdan, ¿quién lo vio ese capítulo? Era Historia para no dormir, ¿no? Tremendo. Pero lo vimos cuando también... Teníamos 7 años, 6 y 7 años. Entonces eso nos marcó. ¿Es más difícil hacer terror ahora por todas las cosas que ya se hicieron? ¿Esa es la pregunta? Además por el acceso a la información que hay ahora, hoy en día, y la gente tiene menos terror a las cosas. Ah, sí, porque está saturado, la gente ya ha visto muchas cosas. Sí, yo lo que siento es justamente sobre todo por la introducción de la inteligencia artificial, que a nivel visual ha explorado mucho. O sea, hay unas cosas de terror que son realmente fascinantes en el mundo de la inteligencia artificial, pero eso es una barrera que nosotros no podemos pasar. Hay una cuestión ética, me parece, y es una gran discusión, ¿no? Ahora, sobre todo en la industria, los estudios quieren usar la inteligencia artificial, los cineastas no quieren utilizar la inteligencia artificial porque eso va a aplastar un poco va a terminar con el arte humano, digamos. Entonces, es un tema polémico, me fui a la mierda. Sí que hubo una serie de Stephen King en España que causó un impacto en la generación, que fue Sam's Law. Eso sí que causó a toda una generación un impacto brutal en la tele, aunque... Eso era más joven, eso sí lo vimos, chicos, y nos voló la cabeza. Bueno, de miedo, ¿sí? Esa fue también, y a mí realmente en un momento que hablamos de hacerla como peli y no pudimos porque estábamos con otras cosas y bueno, tuvo sus problemas después la nueva película. La nueva película, sí. Pero se veía que había pasado. La serie es con David Soul, todavía lo tengo marcado en el... Monumental, además visualmente increíble. O sea, una película de televisión que tan efectiva a nivel visual, el impacto visual de lo que hicieron con los ojos, el chico en la ventana. El hermanito flotando, sí. Muy fuerte. Sí. Hola. Bueno, primero de todo, muchas gracias por estar aquí los dos. Entonces, en la película de 2017 y luego la segunda parte, se dan un poco de indicios del personaje de la tortuga Maturín
Entonces, para esta serie, que decís que queréis tratar el origen de It y del payaso Pennywise, ¿vais a tratarlo en profundidad o solo serán destellos de existe? En caso de que sea así, ¿nos podríais decir algo? Te voy a dar una respuesta crítica, pero clara y misteriosa al mismo tiempo. Pero hay una clara intención de revelar yo lo llamo el iceberg debajo del agua, que tiene que ver con la mitología, con la gran mitología del otro lado. Lo que tiene It, el libro, es que está visto muy de la perspectiva de los seres humanos. Entonces todo lo que es del macroverso es una cuestión especulativa. Son todas preguntas que se hacen los losers. Hay 2 páginas en un libro de 1200 páginas, hay solo 2 páginas en la cual escuchamos la mente de It. Y es rarísimo. Es un capítulo que se llama Algo Distinto, me parece, y habla de lo que siente It por primera vez cuando ve que un grupo de niños se junta y se le enfrenta. Y es una mente infantil casi la que habla. Escuchamos una mente muy básica, que te habla de la tortuga, te habla del macroverso. Vamos a ver mucho más. Me parece que hay a lo largo de las 3 temporadas deseadas, porque acabamos de hacer la primera, va a haber 2 temporadas que van a continuar el gran arco de la historia, y que básicamente abrimos una ventana hacia el otro lado. A través de distintos personajes y distintas percepciones vamos a ver lo que hay del otro lado. Va a haber una influencia de la tortuga, vamos a entender un poco más el rol de la tortuga de Maturin en esta gran historia y la relación que hay entre esta dimensión y el mundo del macroverso. Va a haber una claridad y, como te digo, vamos a ver el iceberg debajo del agua en cuanto a la gran mitología de It, que está relacionada obviamente con la Torre Oscura y otros cuentos y otras obras de Stephen King. Gracias. Bueno, Andy, Bárbara, ¿cómo están? Muchas gracias por esta oportunidad, por la conversa. Yo soy uruguayo y quería agradecerles también por poner a tomar mate de Stephen King en una película, es algo muy hermoso. Tengo la suerte de estar en este festival justamente presentando un cortometraje de terror y quería preguntarles a ustedes cómo fue su experiencia con el cortometraje y cómo fue todo este proceso de convertir la película corto en el largo que fue después Mamá, que además me parece que es una película increíble y creo que potencia aún más lo que ya estaba planteado en el corto, ¿no? Hay como una vuelta de tuerca súper interesante en esto de que el fantasma, en vez de aterrar, en realidad tiene un vínculo con estas niñas y qué sé yo. ¿Cómo vivieron ese proceso? ¿Cómo fue esto de pasar del corto al largo? Un poquito por ahí. Gracias. Nosotros hicimos el corto acompañando, nosotros empezamos haciendo publicidad y éramos conocidos, la marca que teníamos era hacer publi de comedia, ¿no? Y queríamos hacer un largo, escribimos un largo, pero claro, no teníamos una prueba visual de que Andy podía dirigir algo que diera miedo, ¿no? Entonces decidimos hacer este corto, Mamá, que lo hicimos con una pistola en la cabeza porque encontramos una localización que le encantaba a Andy y hablé con la dueña de esta casa y nos dijo la derrumbo en un mes. Así que si la querés usar, tenés poquito. Y bueno, empezamos a correr, rodamos el corto sin saber quién era, o sea, antes de rodar no sabíamos quién era esta presencia. Decidimos 3 días antes de rodar que era la madre de estas criaturas y claro, eso hizo que tuviéramos este corto que presentaba una pregunta, no había respuestas en este corto. Por suerte tuvo éxito, por suerte lo vio mucha gente porque era corto. También gracias a Ángel, que lo vio. El festival. Y bueno,
claro, pero a nadie le interesaba el largo que habíamos escrito, ¿no? Porque querían ver más sobre este corto. O el corto era una especie de ejercicio de estilo. Sí. Aplicado a otra historia, era otra historia de fantasmas. Se llamaba El Anhelo, y es un guión que todavía está en un cajón. Sí. Pero bueno, cuando el gordo se nos acercó, porque vio el corto, bueno, yo los voy a ayudar, los voy a ayudar a hacer esta película. Si la quieren hacer en español por 2 millones o en inglés por 20, ustedes deciden, pero si la hacen por 2 en español, les van a hacer un remake en inglés por 20 y les va a dar mucha rabia. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer el intento en inglés, ¿no? Pero fuimos una anécdota fantástica. Desarrollamos un guión de mamá y el gordo lo lee y nos dice, bueno, pero ¿dónde está la secuencia del corto? Y nosotros decimos, bueno, no está porque ya está en el corto. Y nos dice, bueno, ¿quieren estar en desarrollo por los próximos 10 años? Entonces la volvimos a meter en la película y ahí tiramos para adelante. Pero lo que te diría, sobre todo si tenés el corto hecho, o sea, prepárate para correr en este momento. Y mantenete abierto. O sea, nosotros creo que teníamos terror, ¿no? Y ayer estuvimos hablando con un par de cineastas que tenían terror a dar el próximo paso, sea tanto en largo en español, en inglés o en lo que sea. Mantenete abierto, porque no te pierdas ninguna oportunidad. Mantenete abierto a lo que te ofrezcan. Todo lo puedes cambiar, todo lo puedes llevar a un lugar, digamos, que te haga sentir orgulloso. Pero es lo mismo, la base es exactamente lo mismo. El miedo no sirve para nada. Entonces hay que tirarse a la pileta. No sé si eso ha servido. La piscina. Me acuerdo de la secuencia que es muy graciosa porque es como el corto, pero empieza a aparecer el monstruo, parece Jessica Chastain, ¿no? La secuencia. Es distinta, la película va a ser distinta. Pero funciona, es como un easter egg casi. Sí. Bueno, pues hasta aquí el encuentro. Seguimos con